El segundo tema, el segundo día sábado, que corresponde al ideal. Bueno, entonces permítame compartir pantalla para que de esta manera podamos también todos observar e ir tomando algunos apuntes que nos puedan ir sirviendo a todos. Bueno, me corresponde hablar, compartir sobre la charla ideal, que viene a ser la segunda charla del segundo día, valga la redundancia. Estamos hablando del día sábado. Nosotros le llamamos sábado de conversión. Y la mañana se ha iniciado con con una bonita charla que nos han compartido la semana anterior. Esa charla se denomina, como ustedes lo saben, Tres Miradas. Y una charla muy doctrinal, una charla muy bonita y sobre todo que nos va ya identificando, nos ayuda a que cada uno de nosotros vayamos identificándonos con esas miradas que se nos van presentando. Luego de esa charla, pues los que están viviendo su retiro han tenido que salir a compartir el desayuno. Y entonces el ambiente que se encuentra está por un lado incierto por lo de la noche anterior, los temas bastante fuertes, y hoy por la mañana que se encuentran con un tema más doctrinal que la noche anterior. Y entonces, como que algunos están en una incertidumbre. Y es ahí cuando el charlista, a quien le corresponde dar la charla ideal, pues tiene que saber manejar, tiene que saberlo manejar a la luz del Espíritu Santo. Como hemos visto en en las diferentes charlas, primero hacemos por aquí más o menos una mirada de cómo se encuentran los que están viviendo su retiro, cómo está el ambiente de la sala. Realmente hay un ambiente de desorientación porque nosotros lo entendemos, el charlista lo entiende, el catequista también, pero uno que recién está viviendo su retiro, pues ha escuchado la noche anterior ha escuchado de dónde viene, hacia dónde va, ha escuchado también las reglas, ¿no? Del retiro y también en algún momento le hablaron del hijo pródigo, de la vida de cerdo que está pasando, etcétera, y ahora le hablan de tres miradas, una mirada de amor, de compasión, en fin. Está desorientado, sobre todo aquellos que han sido llevados a un retiro, ahora ya no se ve mucho, antes sí, engañados, por ahí alguien le dijo, mira, vamos, lo vamos a pasar bonito, lleva pelota, lleva tu buzo, lleva tu zapatilla, en fin, y todo eso. Y esas personas que en realidad, estos hermanitos que están viviendo su retiro y que fueron engañados, en realidad están sumamente desorientados en este momento. Han salido a desayunar, han llenado, claro, el cuerpo, han nutrido el cuerpo, pero en ese momento en que han salido, también han observado, porque ahora ya es de día, han observado dónde está esa persona que los ha invitado, dónde están los demás retiristas, dónde está ese ejército de hermanos que le dijo la noche anterior a alguno de los charlistas que te van a ayudar con la oración y todo eso. No ve a nadie, está desorientado. Buscan algo y aún no saben qué cosa. Necesitan algo, sienten la necesidad de tener a Dios en su corazón, como que algo vacío, sienten un vacío en su ser, pero que no saben cómo llenarlo, cómo orientarse hacia ello. Entonces viene una sensación de fastidio, un poco de incómodo, si bien la charla anterior les ha tocado, sin embargo, todavía ellos no están preparados como para poder entender todo lo que se viene después. Entonces hay una sensación de fastidio, sobre todo aquellos, como dice acá, que llegaron al retiro empujados, entre comillas, o más precisamente engañados, engatusados por una u otra razón. Entonces, incluso empiezan a aparecer algunos
que están viendo por dónde escaparse o están pensando buscar algún ardid, alguna justificación para ellos que diga, bueno, me tengo que ir porque no puedo dejar el trabajo, porque he dejado solo a mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces van buscando eso. Ese es el ambiente de la sala con el que nos encontramos. Y el charlista tiene que ubicarse en este ambiente. Los hermanos ciertamente que están ahí sentados, los que están viviendo su retiro, ciertamente que están en su mesa, en su silla que corresponde, están los catequistas, pero ese es el ambiente psicológico, el ambiente social, el contexto en el cual nos encontramos. Siempre también hemos visto sobre el objetivo de la charla. Algo que tenemos que tener en cuenta todo charlista es no perder de vista el objetivo de la charla. Quizás por ahí podrías olvidarte algo, a pesar que tengas por ahí tus mosquitos, tus apuntes, en fin, tu ayuda a memoria, tus tarjetitas y todo eso. Es posible que te puedas olvidar algo, pero lo que no puedes olvidarte o no puedes dejar de lado es el objetivo de la charla. Cuando usted entre a sala, usted tiene que tener en mente ese objetivo. Ese objetivo. Obviamente que antes de entrar a sala ya usted también ha hecho su oración ante el Santísimo, lo ha preparado, lo ha revisado, tiene sus tarjetitas, tiene todo. Pero apenas usted ingrese a sala, usted tiene que recordar el objetivo que persigue, que va a tratar de lograr con ayuda del Espíritu Santo en esa charla. Y el objetivo de la charla ideal es precisamente que todos los que están allí, y cuando digo todos, incluyen también a los catequistas, a los rotativos, porque volvemos a vivir nuestro retiro, ¿no? Que todos reconozcan la necesidad de tener un ideal en la vida. Eso, la charla no va a terminar si no se ha logrado que los que están ahí reconozcan que tienen la necesidad de un ideal. Y eso significa que yo debo tener como charlista bien en claro lo que significa tener un ideal en la vida, que es el eje de toda la vida. Tengo que decirlo eso, que no existe un ser humano sin ideal, o más bien no puede existir un ser humano que no tenga ideal. Eso tenemos que decirle. Y que si alguien no tiene un ideal, cualquiera que sea, ¿no? No sería, como decimos en el retiro, no sería pues completamente un ser humano racional, como lo vamos a ver más adelante, por lo que todos debemos buscarlo, dando luego detalles específicos de cómo y cuál debe ser nuestro ideal. Entonces, en conclusión, ¿cuál es el objetivo de la charla? Que todos reconozcan la necesidad de tener un ideal. Un ideal que me va a guiar mi vida, que no puede existir una persona, un hombre racional, no puede existir una persona que no tenga ideal. Obviamente yo tendré que decirle qué es un ideal. Yo tendré que decirle cuál es el verdadero ideal para un cristiano. Y eso viene, por supuesto, en el desarrollo. Entonces, de esto no me salgo. De este objetivo no me salgo. Todo lo que yo pueda hacer, todo lo que yo pueda vivir, el testimonio que pueda contar o comentar, las historias que podría dar, las citas bíblicas que podría utilizar, todo ello, todo me tiene que llevar a este objetivo. Todos los caminos me tienen que llevar a este objetivo. Que todos sientan la necesidad de tener un ideal. Si la charla termina sin que por ahí quizás la mitad de los que están viviendo su retiro, bueno, y no lo entendieron bien y no sienten la necesidad de tener un ideal, entonces como que algo podría estar faltando ahí. En todo caso, ya es el Espíritu Santo el que va a ir trabajando también en todo esto. Muy bien, entonces hemos visto el ambiente de la sala, cómo están los que están viviendo su retiro. Hemos visto también el objetivo, de ahí no me debo salir, ese es el objetivo, ¿no?
Y luego viene la forma de cómo presentar esta charla. ¿Cómo la vamos a presentar? Teniendo en cuenta entonces cómo está el ambiente de la sala, ¿no? Desconcertados, fastidiados, algunos queriendo escaparse, otros desubicados, no saben cómo llenar ese vacío que van teniendo, van sintiendo en su ser. Y teniendo en cuenta el objetivo que persigue la charla, pues ahora se viene la forma de presentarla. Y en este sentido, pues hay algunas orientaciones para el charlista, algunas orientaciones que le puede servir, obviamente, como dice, orientaciones para que le ayude de alguna manera en el desarrollo de esta charla. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el charlista empieza esto, obviamente luego de hacer la invocación del Espíritu Santo y todo ello, pero empieza la charla haciendo un resumen de toda la doctrina de la noche anterior. Recuerden que la noche anterior ya tenemos 4 charlas y de esas charlas, cada una pues han tenido sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas. Entonces, se trata de empezar la charla, el ideal, recordando, haciendo un resumen, ojo, resumen. No se trata de desarrollar todas las charlas de la noche anterior. Un resumen, lo más sucinto, lo que más debe recordar. Por ejemplo, ¿qué cosa tenemos que recordar? Tenemos que enfatizar en que es Cristo quien nos ha traído aquí, que es el mismo Cristo quien nos ha invitado, que si bien ha utilizado como instrumentos a la esposa, al hermano, al sacerdote, al catequista, en fin, pero tiene que quedar claro que quien nos ha traído a este retiro es Cristo mismo. Eso es clave que se tiene que ir recordando. Otro punto clave que debemos recordar es el triple encuentro que debe haber, ¿no? El triple encuentro que lo vamos diciendo. Aquí se va a dar un triple encuentro con Dios, con los demás y contigo mismo, con uno mismo. Eso lo tenemos que también hacer un resumen de lo que ya se explicó la noche anterior en la noche de reflexión. Triple encuentro con Dios. Te vas a encontrar con Dios, te vas a encontrar con los demás y te vas a encontrar contigo mismo. Y si vamos a recordar eso, también tenemos que centrarnos en que el que está viviendo su retiro tiene que sentir la necesidad de reflexionar sobre la vida que ha venido llevando hasta este momento. Anoche se te invitó a que reflexiones, a que pienses, a que revises tu vida, a que te mires por dentro, a que te mires sin ningún cartón, sin diploma, sin títulos, frente a frente. Y recordarles lo de la película de tu vida, de la noche anterior que nos lo dijeron, el que le correspondió el tema, ¿no? Entonces, todo ello vamos haciendo un recuento, un resumen. Repito, no se trata de desarrollar todos los temas anteriores, sino de enfatizar en estos puntos que les estamos presentando. Además de eso, también es bueno recordarles que para que ellos puedan vivir su retiro, para que se pueda sentir y si pueda tener ese triple encuentro, como lo hemos dicho, con Dios, con los demás, con uno mismo, es necesario que sean humildes de corazón. Hay que enfatizar en eso, que lo que se busca es humildad de corazón. Y ahí también tenemos que precisar sobre cuando decimos, ¿no? ¿Qué se te ha pedido? ¿A ti qué se te ha pedido? ¿No? Se te ha pedido, pues, ilusión, entrega, ¿no? Espíritu de caridad. ¿No? Eso se le ha pedido la noche anterior y eso también tenemos que ir un poco por ahí resumiendo, reflexionando, enfatizando sobre todo. No puede quedar solamente en la reflexión, no puede quedar solamente en la condición de tener un corazón humilde, un corazón sencillo, sino que también hay que hacerle ver que es necesario hacer un alto en la vida, es necesario tomar una decisión, que el retirista, ¿no? O el que está viviendo su retiro,
pues se reconozca esa condición que la llevó al pecado, esa vida de cerdo, bueno, la vida del pecado en la cual ha caído, pero que es necesario que tome una decisión, ¿no? La última charla de la noche anterior, la del hijo pródigo, hay una frase que debe sonar en estos momentos, debe enfatizarse, debe nuevamente calar en el ser, en el cerebro, en la persona del que está viviendo su retiro. Me levantaré. Tú ya tomaste una decisión, hermano. Tú ya decidiste lo que vas a hacer o te vas a quedar como has estado, en el lugar donde has estado, de donde has venido. Quieres ser un hombre nuevo, tienes que tomar una decisión y esa decisión es que te levantes como ese hijo pródigo que tuvo la valentía de levantarse y decir, me levantaré e iré donde mi padre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso vamos recordando. Ahí tenemos los 6 puntos que vamos a ir haciendo como un resumen de la doctrina. Pero eso no es todo, obviamente. También tenemos que ir recordando, esto es muy importante, sobre la misericordia de Dios. Hacerle entender que por más hundido que el ser humano esté por el pecado al que haya cometido, siempre tenemos los brazos abiertos de nuestro Padre Dios. Siempre está Él ofreciendo su misericordia. Que Dios es misericordioso. Puedes tocar también parte, no todo desarrollarlo, lo del hijo pródigo, pero enfatizando en lo que corresponde a la misericordia de Dios, del Padre misericordioso, del amor que tiene, que siempre estuvo esperando la llegada de su hijo. Y cuando su hijo apenas apareció allá en lontananza, cuando apenas dio el segundo paso, fue el mismo Dios, el mismo Padre misericordioso, quien salió de su hogar, salió de su casa y se fue al encuentro. En fin, a hacerle recordar la misericordia de Dios, ¿no? También es bueno enfatizar, recordarles algunas posturas de algunos que van tomando en el retiro desde la noche anterior hasta el momento, ¿no? ¿Cómo te sientes hasta ahora? ¿No? Se ha notado que algunos todavía no abren su corazón, tal vez algo tienen todavía dentro, es momento de reflexionar, etcétera, y hacerles ver que ante el retiro hay todavía algunas posturas como la cobardía, la dureza de corazón, es necesario reconocerse como Pedro. La charla de la primera de esta mañana, digo esta mañana porque estamos hablando en el hipotético caso de que usted está dando la charla, el ideal, que es posterior, inmediatamente posterior a las 3 miradas, ¿no? Entonces, es necesario ayudar para que aquel que está viviendo su retiro se reconozca como Pedro los propios errores, que sienta que, bueno, si bien él le negó y todo eso, y cuántas veces, todo lo que nos han hablado ahí en la charla de las 3 miradas y que ustedes han ido tomando nota justamente en esa charla, ¿no? Vamos participando, vamos ayudándoles a nuestros hermanos. El retiro, hay que decirles a ellos, estos son puntos claves, el retiro pretende hacernos hombres o mujeres, dependiendo del retiro, pues, ¿no? Si es retiro de hombres, hombres nuevos, si es retiro de mujeres, mujeres nuevas, jóvenes, varones nuevos, señoritas, mujeres nuevas. Queremos ser hombres y mujeres nuevas. Entonces, pero ser hombres nuevos o ser mujeres nuevas, ¿qué significa? Pues no solamente hay que decirle, no solamente hay que decirle, en el retiro vas a ser un hombre nuevo o te buscamos que tú seas un hombre nuevo. Sí, pero ¿qué significa que seas un hombre nuevo? Primero, seguir a Cristo con todas sus consecuencias. Un hombre nuevo sigue a Cristo con todas sus consecuencias, ¿no? Un hombre nuevo ve a Cristo como aquel ciego de Jericó. Aunque los demás me impidan, aunque los demás me digan, cállate, ya no le llames, no le clames, ya pasó el Nazareno. Como el ciego de Jericó, aquel que dijo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ver, si bien es cierto, él era ciego de los ojos por la naturaleza humana, tal vez, pero él tenía los ojos
de su alma abiertas, los ojos de su corazón, y podía sentir la presencia de Cristo cuando pasaba por su lado, podía sentir la presencia de las personas que estaban a su lado. Es decir, un hombre nuevo es que ve a Cristo como aquel ciego de Jericó, que siente con su corazón, que siente con su alma que Cristo está con él. Y un hombre nuevo es también aquel que rehace su vida. Son tres puntos básicos ahí para poder enfatizar. Estamos en la introducción, digamos, un poco por ahí, para haciendo un resumen de toda la doctrina de la noche anterior y de lo que va hasta este momento, ¿no? Entonces, decíamos, el retiro, hacer hombres nuevos. Uno, siguiendo a Cristo con todas sus consecuencias, viendo a Cristo como lo vio el ciego de Jericó y rehaciendo mi vida. En este momento es cuando le decimos, un hombre nuevo, en este momento es cuando se dice esto, ¿no? Un hombre nuevo tiene que construir su vida sobre bases sólidas. Y esas bases sólidas, pues no es otra cosa que el ideal. Y entonces, en ese momento, presentamos la charla. Ese es el título de la charla que les vamos a compartir. La charla que les vamos a compartir se llama El Ideal. Y empieza entonces a partir de porque hasta ahí todavía no hemos dado el tema o la charla El Ideal. Todavía no lo hemos compartido. Hasta ahí lo que hemos hecho simplemente es un recuerdo profundizando a parte de todo lo que la noche anterior hemos dado, ¿ya? Entonces, hasta ahí tenemos ya listo y presentamos nuestra charla y decimos, pues, el tema, el título de la charla que vamos a compartir es ideal. Recordemos que la charla, el ideal, ¿no? Recordemos que la charla, el ideal del cual estamos hablando, conjuntamente con las que siguen, ¿no? Voluntad y todo eso, van preparando para la siguiente charla de mediodía, Cristo, Dios y hombre, ¿no? Nos van preparando ya. Entonces, uno también tiene que tener la mirada para esa charla, no descuidarme. Si bien es cierto, no se trata de pisar la charla, la que venga. En el movimiento decimos, no hay que pisar las charlas, ¿no? Porque no podemos o no debemos adelantar los temas que se vienen. Se puede tocar, sí, lo que pasó, lo que ya se dio, mas no adelantar lo que viene. Pero eso no quiere decir que yo no tenga en mi mente cómo se viene ya al mediodía la charla Jesucristo, Dios y hombre. Entonces, también todo eso yo tengo que tenerlo en mi mente para que lo que yo diga, lo que yo pueda compartir, también se oriente hacia eso y pueda de alguna manera servirles. Comentaba algunos hermanos, me decían obviamente con mayor experiencia, me decían que esta charla conjuntamente con voluntad y eso, pues antes lo daba un solo charlista, ¿no? Pero por la extensión, luego ya poco a poco empezaron a hacerlo. Esto lo dividimos. En este caso tenemos primero ideal, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos aquí dentro del esquema de la charla? Ahora sí, ya estamos hablando de lo que corresponde a la charla El Ideal. Antes hicimos una introducción. El charlista presentó la introducción. Ahora ya está listo para que pueda desarrollar la charla. Pero para desarrollar la charla, como las demás charlas y todas las otras charlas que se dan en el movimiento, en el retiro, pues tienen un esquema. Ese esquema nos tiene que servir para no desorientarnos, para ir en ese orden, ¿no? Es como cuando vamos a subir de un piso hacia otro piso, tenemos unas escaleras y esas escaleras pues tienen sus peldaños, ¿verdad? Sí, es verdad, puedo ir de tres en tres de repente subiendo el peldaño para llegar al tercer o cuarto piso, pero ¿eso qué implica? Me implica dolor de cintura, ya me duele la espalda, me cansé, me agité, etcétera. Pero si yo voy peldaño tras peldaño, peldaño tras peldaño, pues voy avanzando seguro. Y de eso se trata también
de alguna manera las charlas del movimiento. Ya vivimos las charlas del viernes de reflexión y ahora estamos subiendo un peldañito más. Temprano, 3 miradas. Ahora estamos ya con ideal. Y así vamos, se va construyendo el hombre nuevo, ¿verdad? Entonces, lo primero que debemos enfatizar o comenzar con la charla, el ideal, es mencionándoles, pues, que los animales irracionales no tienen ideal. Los animales irracionales no tienen ideal. Eso quiere decir que tenemos que diferenciar entre el animal racional, que es el hombre, que es usted, que soy yo, y el animal irracional, pues son los animalitos que los conocemos y que, bueno, obviamente tienen sus características y tienen todo, también tienen sus peculiaridades y todo ello, pero no como el ser humano, y eso lo vamos a tener que ir dando a conocer. Quiere decir entonces, primero tiene que quedar claro que los animales irracionales pues no tienen ideal alguno, no tienen un ideal, ¿no? Pondrás ejemplos con tus propias palabras, de acuerdo al contexto. Alguien preguntó, ¿se puede hablar de un burrito? Bueno, pues es un animal irracional, habla de un burrito, si es que en tu contexto la gente conoce y todos esos animales. Si en tu contexto están hablando, no sé, de gallinas, de perritos, etcétera, hay más ovejas que burritos, pues habla de las ovejas, en fin, los animales irracionales, dará sus características y todo ello. El hombre, hay que decir en un segundo punto que el hombre es superior a esos animales. Ahorita les estoy presentando el esquema. Luego un poquito vamos a ir profundizando un poquito más adelante. No se trata obviamente de desarrollar la charla, sino de darles pues las pautas que ustedes ya con la ayuda del Espíritu Santo lo van a tener que dar a los hermanos que están viviendo su retiro. Un tercer punto o dentro del esquema es no olvidarse de que el hombre debe trazar una meta y esa meta es el ideal, ¿no? Ahí ustedes ven ahí algunas letritas que hemos puesto así, ¿no? Pero no es que corresponda a la charla, sino le hemos puesto más o menos para indicar que ustedes ya van poniendo lo que el Espíritu Santo les va diciendo, ¿no? Pero en ese orden, en esa forma de presentarla, de acuerdo a ese esquema. Primero, los animales irracionales no tienen ideal. Después, el hombre es superior por la razón que tiene. Y tercero, dado que es superior por la razón, pues hay que decirle, el hombre debe trazarse una meta. Y esa meta que hablamos nosotros, pues esa meta se llama el ideal. Ahí también nos ayudan algunas de las historias, algunas bueno, de estos, no sé, como cuentos que nos van ayudando, ¿no? Para que ellos puedan entender mejor. Se les habla de los barcos veleros, de los barcos transatlánticos, ¿no? Hablamos de los veleros que solamente se dejan llevar por el viento, ¿no? Que se dejan guiar por donde sopla el viento, pues no tienen un rumbo, se van a la mar y si sopla por la izquierda, van por la izquierda, si sopla por la derecha, van por la derecha. Son los veleros. Son los veleros, pero hay que decirles que ustedes no son barcos veleros, ustedes son barcos transatlánticos, que su fuerza, su motor, lo principal está allí en ellos, su fuerza, y que los conduce por donde tú quieres, ¿no? Bueno, en fin, ahí está esta historia de los barcos veleros y los barcos transatlánticos. ¿Qué más? Hay que decirles también, hay que hablarles del faro luminoso, que tiene que ser una guía en nuestra vida y que eso siempre tiene que estar encendido. El faro luminoso, hay un faro luminoso al cual tiene que seguir, ¿no? Tiene que guiarse sobre eso y ese faro luminoso lo tiene que orientar en su vida. Y por lo tanto, ese faro luminoso debe estar siempre encendido. Mucho de lo que estemos hablando acá, el hermano que está viviendo su retiro, puede que no entienda, puede que no comprenda. Pues no hay que de qué preocuparnos, si ya eso es
cuestión, obra del Espíritu Santo, usted ponga de su parte, usted estudie la charla, profundice sobre ella, y bueno, lo que va diciendo ya es el Espíritu Santo que va a ir transformando poco a poco la vida. Quizás por conocimiento no todos vamos a comprender, no lo vamos a entender. Particularmente cuando viví esta charla yo no lo entendía, qué significa esto, qué significa aquello, ¿no? Entonces, pero poco a poco ya vamos también superándonos entre todos, ¿no? Sexto punto del esquema es el momento de presentar al ideal verdadero, ¿no? ¿Cuál es el ideal verdadero? Y ese ideal verdadero tenemos que enfatizar que es la caridad, el amor, es vivir en gracia y seguir a Cristo. ¿Cuál es el ideal verdadero entonces? Es el amor, es vivir en gracia y seguir a Cristo. O sea, en otras palabras, ya lo veremos más adelante, el ideal no es otro que Cristo mismo, porque Cristo es el supremo amor, es la gracia misma, y es su vida misma que está ahí, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir haciéndole entender a nuestros hermanos que el ideal verdadero, no sé qué ideales habrán estado viviendo ellos, ¿no? Quizás el ideal, no sé, de tener terrenos, de tener casas, de tener una esposa, de tener 5 hijos, de visitar lugares turísticos, en fin, ¿qué ideales han tenido en la vida? Todo ello. Y entonces es el momento ya de ir un poquito sentando en lo que corresponde y decirles que el ideal verdadero es Cristo, ¿no? Es el amor, es vivir en gracia de Dios y es seguir a Cristo con todas sus consecuencias. Ahora, en este sentido, ya estamos entonces entrando a lo que corresponde esta charla de ideal. ¿Ah? Hemos visto en un primer momento, para los que se han unido, después que hemos iniciado o cuya señal de internet no ha llegado bien, un resumen de lo que hemos visto es que primero el charlista tiene que tener en cuenta cómo está su ambiente, ¿no? Cómo está su ambiente, tener en claro eso, ¿no? Por eso la charla ideal se inicia con algo que le va a poner, digamos, le va a levantar los ánimos a los que están viviendo su retiro, porque están fastidiados, están un poquito incómodos, algunos se quieren ir, y entonces, por eso la charla ideal comienza dando las características entre el animal irracional y el animal racional que es el hombre. Es decir, mira, tú eres más que un animal irracional. Tú tienes esto, tienes aquello, ahora lo vamos a ver. Y eso te hace tener uso de razón. Y por tu uso de razón, tú tienes que tener un ideal. Y ese ideal es el amor, es vivir en gracia, es seguir a Cristo, es decir, el ideal es Cristo mismo, ¿no? Todo eso. Hemos hecho también en un primer momento un recuento en puntos específicos de las charlas de la noche anterior y también de la última de este día sábado que la hemos vivido antes de Ideal, ¿no? Y bueno, entonces, ahora sí vayamos un poquito compartiendo lo que quizás nos podría servir, algunas pautas, algunas ideas por ahí que tienen que quedar claras en esta charla, ¿no? Decíamos que esta charla comienza un poquito como levantándole los ánimos a los que están viviendo su retiro, haciéndoles sentir bien. Bueno, yo soy una persona, yo soy un hombre, yo soy un ser racional, superior a esas criaturas que si bien fueron creadas por Dios, que son criaturas de Dios también, los animalitos y todo eso, entonces, pero yo tengo algo más. Yo soy algo mucho más que esto. Y entonces uno se siente bien, ¿no? Uno se siente bien porque me están elevando un poquito de lo que en realidad me están haciendo ver lo que soy, ¿no? Porque antes no me percataba de eso y pensaba como el animal tiene sentimientos, yo también tengo sentimientos, como el animal tiene sus sentidos, yo también tengo mis sentidos, bueno, quizás también el perrito vaya a ir al cielo, quizás el gatito vaya a ir al purgatorio,
No lo sé. Entonces, venimos con muchas ideas, ¿no? Muchas ideas por ahí erróneas. Entonces, es momento de que le hagamos ver que él es un hombre superior, es un ser, un animal racional. No se ha quedado en el mundo de los animales. Como decía, si bien son criaturas, también nosotros tenemos una dependencia de Dios, del Creador, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos por un lado los animales irracionales que no tienen ideal y por el otro lado el hombre, o sea, el animal racional que es superior por la razón. Los animales tienen vida de acción, por eso se mueven. Se van de un sitio a otro sitio, el gato sube del primer piso hasta el techo, también el hombre, por supuesto que también puede. Eso significa vida sensitiva. El ser humano también tiene esa vida sensitiva, ¿no? Siempre y cuando, claro, tenga todas esas facultades, es decir, no esté postrado y todo eso, ¿no? Pero es más, la vida sensitiva siempre está, porque por más que te aten de manos, por más que te aten los pies, puedes mover ¿qué cosa? Puedes mover los ojos, ¿no? Y por más que te quiten los ojos, también la sangre sigue fluyendo dentro de tus venas. O sea, no hay quietud en la vida. Dios ha creado el torrente de vida, entonces esto sigue para siempre como estábamos, ¿verdad? En ese sentido, vayamos haciendo algunas diferencias y similitudes entre los animales irracionales y los animales racionales o el hombre, que es el ser humano, ¿no? Por ejemplo, el animal se puede trasladar de un lugar a otro. Decíamos que también lo hace el ser humano. Ahí hay una similitud. Esos movimientos se llaman movimientos activos, pero además de que el hombre puede trasladarse, cuando digo hombre me refiero a varón, mujer, ¿no es cierto? A todos, ¿no es cierto? Entonces, además de poderse trasladar de un lugar a otro, es decir, de tener movimientos activos, ¿no? Además de eso, el hombre tiene algo que no tienen los animales, algo que lo hace superior y algo que lo hace propio, singular, algo que lo da su característica de ser humano y eso se llama inteligencia. Eso hay que hacerle ver a los que están viviendo su retiro. Inteligencia. Y eso te hace superior y te hace singular, te hace propio, te da una característica propia que no la tiene el tigre, que no la tiene el ratón, que no lo tiene el león, que no lo tiene el elefante, que no lo tiene la jirafa, por más grande que sea, que no lo tiene el jaguar, por más veloz que sea. Claro, algunos estarán pensando, pero sí, algunos tienen un tipo de inteligencia. Claro que sí, pero estamos hablando de esta inteligencia que me conlleva a la razón. Tienen, sí, cierto. Hasta las plantas, pues ahora ya con los nuevos estudios, se ha demostrado que las plantas tienen ciertos rasgos con estas características, pero no son como las nuestras. Eso habrá que hacerle ver y hacer sentir a los que están viviendo su retiro. También, por un lado, los animales, eh, algunos le dicen las bestias, no está mal, porque el término también es correcto, o como le decía también Santo Tomás de Aquino, si leemos a Santo Tomás de Aquino, en muchas partes habla del animal bruto, ¿no? El bruto, a veces es fuerte esta palabra, pero en realidad se entiende de esa manera, ¿no? Animales irracionales. Bueno, los animales irracionales están dotados de sentidos. También el hombre, claro que sí, ¿no? Por eso los animales perciben la lluvia, también tienen frío, sienten el calor, en fin, ¿no es cierto? Porque eso le da el sentido, los sentidos, eso lo tienen. Nosotros también tenemos el sentido. Pero, ¿cuál es la diferencia? Mientras los animales irracionales se han quedado parados en su instinto, es decir, se mueven, actúan, corren, cazan, comen, se atacan entre ellos, copulan, etcétera, solamente por su instinto, mientras que ellos se han quedado basados en su vivencia por su instinto, el hombre, sin embargo, sigue su camino en un constante progreso.
va avanzando y eso te da el uso de la razón. O sea, no te quedas en ello porque un error, pues lo vas asumiendo y dices, bueno, esto no está bien, ¿no es cierto? Voy mejorando cada vez más mi vida, voy mejorando mis actitudes, mi trato con los demás, etcétera. Voy mejorando poco a poco, en un constante progreso. Y pues no hay un límite para decir ya hasta aquí ya lograste, ¿no? Esta vida peregrina en la que estamos, tenemos toda esta vida para seguirnos ayudándonos entre todo a perfeccionarnos, a lograr ese progreso constante en este camino los unos a los otros, ¿no? Como lo hacen o lo hicieron nuestros santos, ¿no? Nuestros santos, aquellos que están en los altares. Por otro lado, también tenemos que los animales tienen su vida, ¿no? Decíamos que su vida está percibida por instinto, ¿no? A veces decimos, pero qué perro tan inteligente, ¿no? Porque hizo tal cosa. Sí, pero lo hace, ¿no? Hay perros que, por ejemplo, le dices 3 por 2 y dan 6 ladridos. Le das 4 más uno y dan 5 ladridos. Y uno dice, bravo, qué inteligente ese perro, ¿no? Lo que pasa es que el perro lo hace, pero no se da cuenta de lo que está haciendo. En cambio, el hombre sí se da cuenta de sus propios actos y tiene que asumirlo como responsabilidad, como también dice el catecismo de la Iglesia Católica. El hombre es libre, claro que sí, lo veremos un poquito más adelante, por favor, si dejan de rayar la pantalla para que nos facilite la mirada a todos, ¿no? Entonces, también el catecismo de la Iglesia Católica nos va a ayudar en este punto, ¿no? El hombre, mientras el animal se ha quedado en esa vida percibida por instinto, o sea, no piensan, no mejoran, no progresan y solo se someten a la acción del dueño, de los domadores, etcétera. Mientras esto pasa en los animales, el hombre aprende del pasado, prepara su futuro, fructifica el presente, ¿no? Es un ser superior de la creación. Es un ser superior de la creación. Ahora lo veremos, pero ¿por qué es un ser superior de la creación? Lo vamos a ver. Bueno, también los animales se limitan a la perfección o imperfección de sus instintos primitivos. No avanzan más, sino que se quedan ahí donde han aprendido. Por eso hay loritos que te rezan el Padre Nuestro, ¿no? Y dice uno, ay, qué inteligente es ese loro que se reza el Padre Nuestro. Y otro dice que también el mío se reza el Ave María, etcétera, ¿no? Pero lo reza el Ave María, pero no es consciente lo que está rezando. Lo reza el Padre Nuestro y no es consciente lo que está rezando. No se da cuenta qué significa ello. En cambio, el ser humano sabe qué significa Padre Nuestro, que estás en el cielo. Sabe qué significa perdona nuestras ofensas. Sabe qué significa venga tu reino. Eso el lorito no lo sabe. Eso no lo sabe el animal, por más que lo repita una y cuantas veces. Solamente el hombre, por el uso de su razón, pues va dándose cuenta qué significa todo esto. Cuando dice, no me dejes caer en tentación, líbranos del mal, ¿qué está diciendo? Solamente el hombre es capaz de ello. Es decir, el hombre trasciende la vida animal. Si bien tiene los mismos sentidos, ¿no? Pero el hombre trasciende a la vida animal. Es mucho más que una vida animal. Por eso es que ante un mismo hecho, el hombre y el animal reaccionan de forma diferente. Ejemplos hay muchísimos donde ustedes pueden ver, ¿no? Sucede algo, acontece algo, y está un animal y está el ser humano, los dos reaccionan de diferente manera, porque nosotros tenemos algo que no tienen ellos, la razón, la inteligencia, y lo vamos a ver qué más podemos hablar de los animales y del hombre. Mire, hablando de animal y de hombre, vamos a ver que entre el animal y el ser humano hay una muralla, vamos a decir, una muralla infranqueable, impasable. Si bien es cierto, como decía, creo que Benedicto XVI, si no me equivoco, estamos para tender los puentes entre seres humanos, estamos para tender puentes y no para poner barreras, pero entre el animal y el hombre, ¿no? Entre el animal y el hombre sí existen barreras, no quizás muros, pero sí existen barreras.
Dicho en otras palabras, existen diferencias abismales. Algo que tiene el hombre y no lo tiene el animal. Y que me hace precisamente hombre, me hace ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre el animal y el hombre existe esta barrera, existe esta muralla, existe, pero ¿qué muralla? De estas, miren, voy a retirar esto para que se pueda ver. El hombre tiene voluntad, el hombre tiene inteligencia y el hombre tiene libertad. El animal no tiene, no lo tiene, y si lo tiene en un rasgo totalmente incipiente. No tiene voluntad, no tiene libertad. La inteligencia le sirve al hombre, ¿no es cierto? En este caso son las voluntades del alma, ¿no? Son las voluntades del alma. Y la inteligencia, pues, me va sirviendo para ir teniendo conocimiento de las cosas, para darme cuenta de lo que ocurre. Si esto es día, esto es noche. Si esto es grande, esto es pequeño. Si esto es líquido, si esto es gaseoso, si esto es hielo, no lo sé. En fin, la inteligencia me servirá para darme cuenta que yo vivo en un planeta que se llama Tierra y que hay otros planetas y que el centro del universo, en fin, es el Sol. Y bueno, todo lo que yo puedo conocer, la inteligencia me servirá para eso. ¿Ustedes creen que un animalito pueda conocer esto, por ejemplo, de las galaxias, pueda conocer de las estrellas fugaces, de los agujeros negros, de la composición del ser humano, de cuántos órganos tenemos, en fin? ¿Han visto algún animalito que ha hecho, por ejemplo, por su inteligencia, combinación de ciertos elementos químicos, lo uno con lo otro, para encontrar el remedio, la cura, por ejemplo, del SIDA, quizá del cáncer y del VIH, qué sé yo, o ahora del COVID? ¿Han visto, por ejemplo, una convención de animalitos? Vamos a buscar, digamos, por nuestra inteligencia, vamos a buscar el remedio para toda la humanidad. Obviamente que por su instinto y por una incipiente inteligencia que podría tener, sí, algunos animales, por ejemplo, se curan con las hierbas también. Lo sé, lo hemos visto, lo conocemos, pero tenemos que ir más allá, ¿no? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué aquello? Etcétera. Muy bien, eso lo tiene el hombre, pero también el hombre, la barrera que nos permite diferenciarnos de los animales es la voluntad. La voluntad es aquella facultad que me permite a mí actuar frente a algo, es decir, a reconocer, más bien dicho, el bien y el mal, ¿no? La inteligencia me da a conocer de todo, conozco de todo, pero la voluntad, por mi voluntad, o me pierdo o voy por el buen camino. Por mi voluntad, subiré hacia el segundo piso o bajaré hacia el sótano. Por mi voluntad, yo de alguna manera pecaré y por mi voluntad confesaré mis pecados. Por mi voluntad seré un hombre nuevo, por mi voluntad pues me condenaré. En fin, ¿no? Ahí tengo la facultad del bien, del mal, de reír e incluso por mi voluntad puedo odiar a otra persona. Claro, por mi voluntad. Por mi inteligencia yo lo conozco a la otra persona. Sé que la otra persona es varón, sé que la otra persona tiene más fuerza que yo, pero por mi voluntad yo lo puedo odiar, pero también por mi voluntad yo lo puedo amar. Es la fuerza de la voluntad. Además de ello, también tenemos que enfatizar que una de las barreras que divide entre el animal y el hombre, o que más bien diferencia entre el animal y el hombre, es la libertad. Es por mi libertad, yo puedo entonces, por mi inteligencia conozco, por mi voluntad sé qué es bueno, qué es malo, y por mi libertad elijo hacerlo. Por mi libertad lo elijo hacerlo porque Dios me ha hecho enteramente libre y por esa libertad que me ha dado, pues yo puedo realmente hacer lo que puedo decidir, ¿no? Hacer tal acción, puedo interior incluso también, o dejar de hacerlo por mi libertad. No puedo ir a misa,
Miren, por mi inteligencia conozco la historia de la Santa Misa. Conozco la estructura de la Santa Misa. Conozco qué pasa por mi inteligencia, por mi voluntad. Conozco si eso es bueno o eso es malo para mi vida, si eso me ayuda o no me ayuda en mi vida cristiana. Y por mi libertad decido irme o no irme a eso. Pero eso solo lo tiene el hombre. No he visto un animalito que conozca, por ejemplo, todo lo que ocurre en la Santa Misa, que ocurre en el momento de la transustanciación, ¿no? Y que por su libertad haya ido de repente a participar de una Santa Misa. Habrá ido juntamente por su sometimiento con sus dueños, quizás habrá ido. Un rato, se acostó, se levantó, el perrito por ahí salió, ladró, en fin, todo ello, ¿verdad? Bueno, esto a grandes rasgos para que tengamos en cuenta, ¿no? Ahora, esa libertad también es bueno, les decía hace un ratito, esa libertad me convierte en autor de la acción que haga. ¿Eso qué significa? Que tengo responsabilidad, que no lo tienen los animales, claro. Porque yo sí, tengo inteligencia, tengo voluntad y por mi libertad hice o dejé de hacer tal o cual cosa. Entonces, eso significa que también me convierto en el autor de esa acción. Y al convertirme en autor de esa acción, significa que también tengo que pagar las consecuencias de lo que acabo de hacer, ¿no? Por lo tanto, podemos concluir con este gráfico que nos resume de alguna manera la diferencia y la finalidad del por qué hay entre el animal y el ser humano, ¿no? Por ejemplo, el hombre, resumiendo, ¿no? Todo esto que acabamos de decir, el hombre posee inteligencia, voluntad y libertad. Inteligencia y voluntad, que son las facultades del alma. También tiene libertad. Y por esa inteligencia, por esa voluntad y por esa libertad, el hombre, solo el hombre, ojo, está capacitado para regir y gobernar racionalmente su vida. Ese sería el resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? El charlista tiene que profundizar a un atleta que va a competir con otros corriendo 100 metros libres, no ensaya solamente los 100 metros libres, ensaya mucho más, ensaya 200 metros y ensaya varias veces 200 metros, se exigen más, ¿no? Cuida de todo. Entonces, el charlista no basta solamente con estos apuntes. Usted tiene que leer, tiene que profundizar, ¿no? Ahí tenemos a Santo Tomás de Aquino. Tenemos también el Catecismo de la Iglesia Católica que me habla de estos temas, ¿no? Tengo que profundizar qué es la inteligencia, qué es la voluntad, qué es la libertad, cómo me ayuda cómo le ayuda al hombre a ser humano, cómo me hace cada vez más humano. Y entonces el resumen de todo esto sería que el hombre posee inteligencia, voluntad y libertad y eso le hace un ser capacitado, superior al animal irracional y que eso le permite regir, ser el rey y gobernar racionalmente su vida, por inteligencia, por voluntad y por libertad. Ahora, el hombre, contrario a los animales, puede tener un ideal, hemos dicho. Pero, ¿qué es un ideal? Hemos hablado del ideal, la charla se llama ideal, pero ¿qué es un ideal? Vayamos con lo que nos dice también, en este caso, lo que tenemos aquí del movimiento. Se define de dos maneras. Un ideal, dice, por una parte, es el conjunto de ideas. Y por otro lado, es el fuego que impulsa nuestra voluntad. ¿Ah? Dice, es el conjunto de ideas, de aspiraciones, que impulsan al hombre a su consecución, en la que cifra su felicidad.
El ideal es el eje de nuestra vida. El ser humano, por lo tanto, si tiene inteligencia, si tiene voluntad y tiene libertad, no puede haber ningún ser humano que no tenga ideal, porque sin ideal, ¿hacia dónde vas? ¿Cuál es tu rumbo? ¿Qué buscas en esta vida? ¿Hacia dónde estás yendo? Tienes que tener un faro luminoso, tienes que tener un ideal, un faro luminoso que te guíe, que sea tu orientación, que cuando estés en las tempestades, cuando estés en el mar de las tempestades, pues sea ese faro luminoso que te guíe y que te lleve a un buen puerto. Esas ideas, esas aspiraciones, eso se llama ideal. ¿Por qué? Porque me impulsan a lograrlo, porque tengo un faro luminoso al frente, porque tengo un ideal que yo me he hecho en la vida. Claro, hay mucha gente que tiene su ideal, por ejemplo, en conseguir dinero. Y claro, trabaja y tiene una empresa y tiene la otra empresa y tiene esto y tiene lo otro. Ese es su ideal. Pero nosotros tenemos que buscar aquello que cifra nuestra verdadera felicidad y que es el eje de nuestra vida. Hacerles ver también de que, si bien es cierto, esos son ideales quizás pasajeros, mundanos, efímeros, pero hay un ideal que no pasa, no cambia, es siempre eterno, está allí en todo lugar, es omnipresente, está en todo lugar, lo sabe todo, con todos sus atributos de Dios, claro que sí. Pero también el ideal está definido como el fuego que impulsa nuestra voluntad. ¿Qué hace el fuego? Cuando tú ves el fuego, ¿qué hace? Te impulsa a correr, te impulsa a hacer las cosas. Ese es el fuego que está en tu corazón y te impulsa a tu voluntad, a esa voluntad que solo la tienen los seres humanos, no los animales. Recuerda, los seres humanos tienen voluntad y por la voluntad pueden decidir amar o odiar, querer, amar, en fin, olvidar. Por su voluntad decidirán eso y por su libertad lo harán. Entonces, es el fuego que impulsa nuestra voluntad a toda suerte de esfuerzos para que aquel conjunto de ideas, aspiraciones, preferencias en las que se cifra mi felicidad se hagan realidad. Ese es el ideal. Ese es el ideal. Ahora, pero el ideal que tú y yo buscamos y que debe quedar impregnado en la mente y sobre todo en el corazón de nuestros hermanos que están viviendo su retiro, es ese ideal que nos eleva a Dios, ese ideal que me conlleva a una vida mejor, a ser un hombre nuevo, a ser una mujer nueva, es decir, a un nivel superior. O sea, el ideal que lo estoy presentando no es un ideal cualquiera, sino que me lleva a un nivel superior, me hace cada vez superior, me conlleva a un lugar, vamos a decir, más cerca, poco a poco de Dios. ¿Qué significa de que ese ideal me lleva a un nivel superior? Primero, cuando tú tienes a Cristo como ideal, cuando tú tienes a Cristo como ideal, primero, lo que ese ideal es que te convierte y hace que te sientas y que lo vivas el ser hijo de Dios. Claro, es muy fácil decir, por mi bautismo soy hijo de Dios. Eso lo dices tú, lo digo yo y lo dirán también los que vivirán su retiro. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es sentirse como hijos de Dios, sentirse como verdaderos hijos de Dios. Y cuando uno tiene ese ideal, entonces tiene que tratar de sentirse hijo de Dios, llamarse hijo de Dios y también vivirlo en su corazón. Sentir a Dios como nuestro Padre. Es muy fácil repetir como los loritos, Padre nuestro que estás en el cielo. Sí, pero otra cosa es sentir que realmente Dios es mi Padre. Otra cosa es sentir realmente que Dios me ayuda en todo momento a lograr este ideal. Este ideal que tenemos también es como aquello que me hace sentir como la prolongación de Dios, digamos como un rayito de Dios, cómo se prolonga Dios en mi vida. Es decir, como el sol, los rayos del sol.
que van viniendo y de pronto tú pones un espejo y ese espejo refleja hacia otro lado y digamos que esos rayos del sol se prolongan hacia otro lugar, hacia otro objetivo, ¿no? Es la prolongación de los rayos del sol. De alguna manera, cuando tú tienes de ideal a Cristo, también te conviertes en la prolongación de Dios, porque tu vida empezará a dar testimonio de Él y sentirás que vives por Él, para Él. Y ahí es cuando se entiende esto de San Pablo cuando dice, yo ya no vivo en mí, es Cristo quien vive en mí, porque se siente la prolongación de Dios, porque es Cristo tu ideal, un ideal que no va a cambiar jamás, que no te va a fallar jamás. Y sobre todo, este ideal te eleva a un nivel superior porque te hace sentir parte de Dios. Bien dice, te hace sentir un pedacito de Dios. Bueno, como lo entiendas, te hace sentir parte de Dios por esto del cuerpo místico de la iglesia. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Eres una partecita de Dios. Te sientes parte de este cuerpo místico, siempre y cuando tengas a Cristo como tu ideal. Si no llegas a alcanzar este ideal, pues serás peor que los animales irracionales. Porque tú teniendo inteligencia, tú teniendo voluntad y teniendo libertad, que no llegues a sentirte hijo de Dios, a no llegues a ser la prolongación de Dios y a sentirte parte de Dios, pues estaríamos actuando o quedándonos como los animalitos irracionales, ¿no? Como los animalitos irracionales. ¿Cuáles son entonces las cualidades del ideal? ¿Cuáles son esas cualidades del ideal? Primero, tenemos que entender que el ideal del que estamos hablando es un modelo. Es algo difícil de alcanzar, sí, pero también cercano para imitar, cercano para seguir, cercano para emular. Ese es Cristo, es nuestro modelo. Difícil, claro, de llegar a ser como tal, pero sí cercano para poder imitar, cercano para poderlo vivir, cercano para poderlo sentir. Cualidades del ideal verdadero. Es un modelo. ¿Y qué es un modelo? Es algo a quien yo debo seguir. Es decir, que nos dejamos llevar por ese modelo. Es hermoso, es sublime, es perfecto, es Cristo mismo, es el amor perfecto. Él es la gracia perfecta. Ese es el modelo perfecto. ¿Ya? Entonces, acá tenemos también cualidades del ideal, ¿no? El ideal nos enamora. Cuando uno tiene a Cristo como su ideal, pues se enamora de Cristo, se enamora, como dice la canción, se enamora de su voz, de su mirada, de las veces que miraba a su madre, de las veces que curaba enfermos, de las veces que curaba a los ciegos. Hoy uno se enamora, como dice esa canción, me enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada, me enamoré de todo. Porque cuando uno tiene un ideal y sobre todo a Cristo como ideal, pues lo tengo presente en todo momento y lo veo a cada instante, lo veo en las flores, lo veo en los hermanos, lo veo en los cerros, lo veo en la lluvia, lo veo en el silencio, lo veo en la ternura de un niño, lo veo, en fin, lo veo en los niños, en todos. Estoy enamorado de ese ideal y ese ideal me ayudará a seguir adelante, ¿no? Y tercera cualidad del ideal es que el ideal que es Cristo Jesús es verdadero, no es una ilusión. Cuando la gente pone su ideal, por ejemplo, en tener, no sé, 4 o 5 flotas de vehículos, bueno, lo conseguirá, pero sabes que esa felicidad, ese ideal fue una ilusión porque después de lograrlo no es feliz, no siente la felicidad. No fue duradero, solamente fue efímero, pero Cristo es la verdadera felicidad. Cristo es el ideal que tú, que tienes inteligencia, que tienes voluntad, que tienes libertad, puedas seguirlo sin temor a equivocarte. Cristo es nuestro ideal. El ideal es el amor. El ideal es vivir la gracia de Dios. El ideal es seguir a Cristo con todas sus consecuencias.
Ánimo, mis hermanos, este ideal no es difícil de alcanzar. Solamente es cuestión de apoyarnos en la gracia de Dios, apoyarnos y con el favor de Dios, el tratar de lograrlo, porque este es nuestro mejor modelo, enamorarnos no solamente decir, fácil es decirlo, mi ideal es Cristo Jesús, eso lo digo yo y lo dices tú, pero hay que enamorarnos del ideal, hay que enamorarnos de nuestro ideal, enamorarnos de todo, de su palabra, enamorarnos de todo. No es difícil, está a nuestro alcance, está en el Evangelio, está en tu vida, está en el hermano, está en la naturaleza, está en todo. Eso es el ideal, que es duradero, que no es pasajero, que no es efímero y que es constante. Que este compartir haya sido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, hermano Nilton. Muchísimas gracias por tu exposición. Seguramente han de surgir muchas interrogantes de los hermanos que hemos estado atentamente escuchando este tema. Y por favor, vamos a pedirles que levanten la mano desde las reacciones, levanten una manito y en ese orden vamos a ir dándoles la oportunidad de hacer las preguntas. Así que adelante, hermanos, pueden comenzar a levantar sus manos para poder hacer las preguntas. Muy bien, ya comenzamos entonces con la hermana Benilde Ramos. Hermana Benilde, por favor, abra su micro. Emanuel, por favor, permíteles la apertura de los micros. Hermana Benilde. Adelante, hermana Benilde. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Y muchas gracias por la exposición. Estaba muy bonito. Quiero preguntarle, ¿cuál es lo primero? El encuentro, dijo, con Dios, con los demás y contigo mismo. Y en las charlas anteriores, dijo el encuentro era con uno mismo, con Dios y con los demás. ¿Cuál es la prioridad? El orden. El orden. Esa es mi pregunta. Gracias, hermana. El orden de ese encuentro. Muy bien, hermano Nilton. Adelante, por favor. Bueno, más que orden, más que ponerle un orden como numeral, 1, 2, 3, lo que se tiene que lograr es un conjunto, en conjunto todo ello. Porque yo no puedo decir que me conozco a mí mismo si no conozco a Dios. Tampoco puedo decir que conozco a los hermanos sin conocer a Dios o viceversa. Entonces, decía en un inicio, en una charla, sea en ideal o sea también en la presentación, lo que se tiene que ver es el objetivo, ¿no? Es el objetivo, no perderme del objetivo. Si logro llegar a ese objetivo, primero mencionando que debo encontrarme con Dios, encontrarme conmigo mismo, encontrarme con los demás, logro ese objetivo, haciéndolo primero diciéndole que debo encontrarme primero conmigo mismo, después con los hermanos, con Dios, o sea, es un todo, es algo integral. Yo no puedo decir, primero, encuéntrate con Cristo, perdón, contigo mismo. Dentro de un mes vienes para que te encuentres con los hermanos. Un mes después te encuentres con Dios. No, es todo integral, todo es juntos a la vez, como lo presentes, siempre explicando de esa manera, ¿no? Mauro. Por favor, hermano Ever, adelante. Sí, muy bien, es verdad, es un tema integral, pero creo que la hermana Benilde se refería al orden que nosotros los tenemos estructurado en las charlas, ¿no? En el retiro. Entonces, el orden que tenemos, sabemos desde la charla presentación que se dice que tendremos un encuentro con uno mismo, un encuentro con Dios y un encuentro con los demás, ¿no? Que se resume, es una catequesis, es un proceso, pues bastante, se puede decir,
muy corto, ¿no? O sea, en realidad es el itinerario de la vida cristiana, que se resume en eso. Pero nosotros en el movimiento, en el retiro, está bien lo que dice el hermano Nilton, ¿no? Que es algo integral, por eso se da. Pero el orden que damos nosotros es un encuentro con uno mismo, un encuentro con Dios y un encuentro con los demás. Que al final del retiro se integra todo, ¿no? Muy bien, hermano. Muchas gracias por el gran aporte. Vamos a darle el pase al hermano Rubén Amaro. Hermano Rubén, por favor, abra su micro. Ya, muy buenas noches, hermano. Una exposición muy hermosa, ¿no? Yo quisiera hacer dos preguntas. En el siglo de Jericó, yo todas las veces que he dado esta charla hermosa, siempre he leído, ¿no? Siempre he leído la charla, este evangelio, ¿no? Para que los hermanos entiendan lo que estoy exponiendo cuando hablo del siglo de Jericó. Y la pregunta es, ¿se lee o solamente se narra? Y la segunda pregunta es, ¿podemos, ideal, yo lo respaldo con ciertas lecturas bíblicas, ¿no? De lo que voy hablando, ¿no? La pregunta es exacta, en esta segunda pregunta es, ¿se puede realizar esto? ¿O solamente nos apegamos a lo que nos habla la charla que nos dice en sí? Gracias. Gracias, hermano Rubén. Por favor, hermano Hilton. Adelante, hermano Nilton. No lo escucho muy bien, pero la pregunta lo entendí muy bien, pero después de Mauro no sé qué dijo. Creo que el hermano Ever tiene la palabra ahí, ¿no? A ver. Bien. Primero, las citas, cuando hay una cita, se puede decir principal que define la charla o que es tomada para desarrollar el tema, la lees, ¿no? Es bueno que la lean, como tú mismo lo has dicho, para tener el origen, ¿no es cierto? Pero aquí hay que tener en cuenta, Nilton nos hablaba y también lo dice en el esquema, hacer un resumen. Este resumen tiene que ser breve, ¿no? Para poder explicar todo lo que es el ideal y te dé tiempo de poder desarrollar, ¿no es cierto? Entonces, si la lees, que puedes utilizar una cita bíblica, otra cita bíblica diferente a Marcos 10, esta del ciego Jericó es Marcos 10, del 40 creo, 42 al 52 o algo así, ¿no es cierto? Del 40 al 52. Que puedes utilizar otra cita que tiene una relación con el tema, por supuesto que puedes utilizarlo. Lo decía Nilton, ¿no? Cada prédica, cada charla que vamos dando, y podemos utilizar un recurso que ayude al tema, pues está bien, ¿no? Bien, muchas gracias, Me hermano. parece que es Marcos 10 al 52. Marcos 10, del 46 al 52, ¿no? O 51, bueno, está bien. Muy bien. Gracias, hermano Ever. Muchas gracias. Hermano José Zamudio, por favor, abra su micrófono. Hermanos, una charla bien explícita y aclaratoria. Encontrarme con mí mismo fue en el retiro, en la charla ¿Quién eres? Ahí hicieron 3 preguntas. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? No, esas charlas las resumimos en la charla ideal. Se hace un recuento. Se podía resumir. A ver, vuelvo a repetir. A ver. Vuelvo a repetir. Por favor, hermano Weber, adelante. Estos recuentos del tema no es dar la charla de nuevo. Es recordar el punto importante. ¿De dónde vengo? Vienes de Dios. ¿A dónde vas? Vienes a Dios. No es tampoco
corregir lo que el hermano no dijo. No se trata, cuando se hace un recuento, no es que corriges o que refuerzas lo que el hermano no explicó o se le pasó, ¿entiendes? Okay. Entonces, no vas a desarrollar la charla aquí, quién eres. Simplemente haces un breve. ¿De dónde vienes? Viene de Dios. ¿Quién soy? Eres un hijo de Dios. ¿A dónde vas? Voy hacia Dios. Como ya lo hemos explicado en la charla, ¿quién eres? Que ya le hemos dicho. Que Perdón, ¿no? ahí tienes que tomar todo el tiempo para explicar este tema, ¿no? Hermano Ever, perdón, no me expliqué bien, sino que decía de que cuando hice mi retiro venía de un mundo malo, ¿no? De la calle. Y en el retiro me encontré con mí mismo, del mundo que venía, me presentaron a Jesús, ¿no? Y me dijeron a dónde tenía que ir, como hijo de Dios, ¿no? A eso me refería, no a una rectificación de la charla quién eres, ¿no? Sino es un recuento sobre mi vida propia, ¿verdad? Bueno, al final puedes dar el testimonio, ¿no? Claro. Ok. Gracias, hermano. Gracias. Okay. Muy bien, muchas gracias, hermano. El hermano Rubén Amaro, por favor. Mientras tanto, por favor, hermano Emanuel, si puedes ir pegando Sí, hermano, dime, te escucho. el link, por favor, hermano Emanuel, pegar el link para que puedan ir marcando la asistencia. Adelante, hermano Rubén. Hermano, ya hice mi pregunta. Perdón usted. Entonces le toca a Daniel, ¿verdad? Hermano Daniel. Sí, que tu pregunta, bueno, ya la hice la pregunta. Es que me llama de nuevo. Ok, perdón, entonces yo estoy confundido. Rubén, Daniel, ya hicieron las preguntas. ¿Hay alguna pregunta adicional, hermanos? Que es que me salen los... Dos preguntas nomás han habido. Muy bien. Yo tenía una pregunta. Lo único, ya nomás... A ver, hermano, por favor, apaguen sus micros. Hermano Rubén, apague su micro, por favor. Gracias. Bueno, yo tenía una pregunta que quizás nos puedan aclarar un poco más. Mauro, está levantando la mano el hermano Daniel Flores Rodríguez. Ok. Bien, hermano Daniel. Por favor, hermano Daniel, abra su micro y pregunte. Abra su micro, hermano Daniel. Ahora sí. Ya está. Ya, recién puedo ver. Hermano, buenas noches. La exposición muy simpática. Hay una cosita que escuché del hermano cuando hace el recuento, en que le dice que todavía se ven que están lerdos, que están... Algo de lo que en la charla presentación se dijo que ya no deberíamos decirlo. ¿Es así o me equivoco? Hermano Néstor, por favor. Falto de inteligencia, se dijo, falto de... Me parece que eso debería tenerse en cuenta. Gracias. No sé exactamente cuál, pero sí hay que tener cuidado, pues, ¿no? También yo he tenido bastante cuidado en hablar de los animales brutos, las bestias que decía ahí, y decía animalitos, animales irracionales, etcétera, ¿no? No, al Sí, comienzo siempre hay que tener en cuenta. al comienzo casi del recuento, acá vemos que todavía los hermanos están un poco lerdos, están un poco faltos de inteligencia. Creo que eso es lo que yo... Algo dijiste de eso. Bueno. Creo que Gracias, dijo hermano Eder. Adelante. Algo distinto, como lo dice Olga ahí, ¿no? O sea, que era sobre, a veces nos comportamos peor que los animales, ¿no? Eso es lo que, me parece que eso es lo que dijo. Pero claro, hay que tener, como ya lo hemos dicho, mucho cuidado con el tema, con cuando uno usa el lenguaje para poder explicar los temas, ¿no? Y recuerden que estas tres charlas, ideal, deber y voluntad, ¿no? Es lo que se dice el puente psicológico, ¿no? Para entrar a este verdadero ideal que ya se concretiza y que es Jesucristo, ¿no? La última parte que hablaba el hermano Nilton, ¿no? Eso es muy importante.
Fíjense, o sea, si Jesucristo es el ideal, si Jesús es el ideal de la persona, o sea, si Jesucristo es mi ideal después de haber reflexionado, después de haber visto quién soy, de dónde, por eso ese sentido del resumen previo de las charlas, ¿no? Después de haber visto quién soy, de dónde vengo, del hijo pródigo, etcétera, etcétera, 3 miradas, voy a entender pues que hay una necesidad imperiosa de conocer a esa persona, ¿no? A ese ser que ama tanto. Y seguramente aquí algunos, ¿no? Algunos ya estarán pues pensando quién es esa persona, porque recuerden, nunca den nada por supuesto. Para nosotros es fácil ahora decir que se trata de Dios, pero para otra gente que está viviendo ahí, que es incrédula, que es atea y quienes van viviendo, quienes sabemos quiénes ven el retiro, para muchos, pues ni siquiera es Jesucristo, ¿no es cierto? Pero, claro, esto es una preparación para luego presentar Cristo, Dios y hombre. Entonces, el ideal del ser humano, el ideal de la persona que está viviendo el retiro, vamos a decirlo así, pues invita a conocerle, ¿no? Invita a conocerle. Por eso es importante tomar conciencia, que los hermanos vayan tomando conciencia que este ideal, ¿no? Nos va a llevar a un conocimiento, a conocer a esta persona, o sea, por eso se lo presentamos, ¿no? Cristo, Dios y hombre, vamos a conocer, pero ese conocer a esta persona no implica un conocimiento desde la razón, sino desde una experiencia, en un encuentro personal y en un encuentro, ¿no? Que va a propiciar que yo lo siga, ¿no es cierto? Ese es el fondo. Muy bien. Gracias, hermano Eber. Tenemos preguntas del hermano o hermana, del hermano Arles y Luz. No sé cuál de ellos estará en línea. Por favor, abra su micro y pregunte. ¿De quién, hermano? Arles y Luz, por favor, adelante. Gracias, hermano. Hermano, buenas noches. Hay bueno, siempre he tenido duda en ese compartir de Charlie Ideal. Un padrecito, ¿cómo se llama? Que es retirista ya en Huacho, el padre Manuel, él también es retirista, ¿no? Y me dijo que siempre en el tema o cualquier tema que des, siempre debes enfocar como si tú hablaras de tú, ¿no? No a veces de nosotros, pero no de tú. Porque a veces cuando hablas de ti, tú un poco tu compartir lo enfocas en ti. Cuando hablas de nosotros, un poco insultas a las personas, y cuando hablas de ustedes, mayormente estás ofendiendo al hermano. No, y especialmente en este compartir, a la hora de hablar del animal y del ser humano, un poco es complicado, ¿no? Agarrar, ¿cómo se llama?, el enfoque y no meter la pata, ¿no? Eso quería un poquito preguntar, ¿no? Y especialmente en todas las charlas creo que debería ser así, ¿no? Bueno, gracias, no, eso no más quería preguntar. Correcto. Es correcto lo que dice, hermano. Gracias, más bien. Bien, hermano Nilton, muchas gracias. Hay una pregunta más, no sé, me parece que hay alguien más. Por favor, Cristi Cuadra. Hermana, por favor, abra su micro. Gracias, hermanitos, por esta charla y por todas las charlas. Y si soy sincera, no me acordaba ninguno de los temas desde un inicio, porque desde que entré al retiro por primera vez, pareciera para mí todo esto es nuevo. Porque yo lo sentí el retiro que solamente era puro amor, nada más.
Más bien ahorita recién estoy como reaprendiendo todo de nuevo. Este tema sí es bonito y es importante porque en la vida diaria, yo lo hago ya con la vida diaria. El tema está bien, como lo están haciendo ustedes, hermanos. Gracias, felicitaciones. Y sí ayuda en la vida diaria porque a veces nos encontramos con personas, a mí me ha tocado, que personas mayores que yo he vivido porque he tenido 10 tíos ancianos mayores y a veces cuando llega al final de su vida a veces no tienen sentido de por qué vivir. Entonces uno como es joven, sobrinos, sobrinas, tenemos que darle los ánimos de por qué si están con vida, ¿no? Eso vamos ya a lo que es la vida práctica diaria. Este tema me ha hecho recordar que le decía, tía, tú estás viva porque Dios te da vida y tú tienes tu fin, dar amor. Ya no quería trabajar, no quería hacer nada, entonces yo tenía que animarla, ¿no? En este tema me ha hecho recordar lo que es de vida diaria y también de la charla anterior también, porque hay personas que cuando no les sale bien el trabajo, parece que el fin de sus vidas, no, tienen que tener siempre un objetivo de vida. El hecho de tener vida, uno tiene que luchar por el amor de Dios y tener un objetivo, un plan de vida, o por más que sea lo que haya pasado en la vida, ¿no? Sobre todo en personas mayores, dice, ya tengo mis hijos casados, yo soy abuelo, yo bisabuelo, qué sé yo, y ya no quieren, se quieren a dormir, se tiran, no quieren hacer nada, entonces es un problema para nosotros los familiares a veces, ¿no? Entonces le digo, tu objetivo, tía, tío, es dar amor, cuéntanos tus experiencias, cuéntanos tu vida, esto nos puede ayudar a nosotros, darle un motivo por qué luchar, por qué vivir, que somos nosotros sus familiares más jóvenes, ¿no? Porque sí, este tema es muy bonito y muchísimas gracias. Me ha hecho recordar de años atrás que he vivido con unas tías que tenían que luchar, que se levanten temprano para seguir adelante, porque no querían ni siquiera levantarse, no querían levantarse de la cama, solamente querían dormir, esperaban que Dios los llevara, ¿no? Y no es así, uno tiene que seguir luchando hasta el final de la vida, seguir trabajando, seguir teniendo nuevos objetivos hasta el final de nuestras vidas, por más que nos hayan pasado las cosas, lo que nos hayan pasado. Me ha gustado este tema realmente, porque, como le cuento, han sido 10 hermanos mi mamá, varios hermanos mis papás, o sea, yo soy la más chica de la familia, y cuando le he visto ese cuadro de comportamiento sí me preocupaba por uno de mis familiares. Y yo decía, no, tía, tú tienes que levantarte, vamos a hacer correr, a saltar. Tienes vida, Dios te ha dado vida. Me ha hecho recordar este tema, muy aparte de la estructura que es para lo que es de retiro para ayudar a las personas. Muchísimas gracias, hermanitas. Lo quería compartir esto. Gracias. Muchas gracias por tu compartir, querida hermana Cristi. Muy bien. Tenemos la pregunta de la hermana. A ver, ¿quién habrá llegado? A ver, el hermano... Roberto Portillo. Hermano Roberto, por favor, abra su micro, hermano. Sí. Hermano Roberto, adelante. Abra su micro, hermano Roberto. Hermano, sí. ¿me escucha? Sí. Bueno, buenas noches. Con la gracia de Dios, acá alimentándonos más de Él. Se cerró su micro, hermano Roberto. A ver, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ya. Esta charla es la que comienza para la presentación de un Cristo. No, creo que es la primera de la charla que prepara ya para la presentación de un Cristo. Ha pasado que he escuchado a muchos charlistas que más se pasan la hora en la recopilación de las charlas anteriores que en la misma presentación de la charla ideal. Porque ya que estamos en un taller, sería la recomendación, o de repente estoy equivocado, de menorar la recopilación y ahondar más lo que es la charla en sí, en lo que es el ideal y el faro luminoso, o el faro luminoso, que es Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque después de esta charla viene la siguiente y después viene una dinámica. Y justo viene la dinámica del ideal.
Entonces, ¿qué pasa? Que se ha visto que muchos hermanos que están viviendo su retiro no responden como debe de ser en el momento de hacer las respuestas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Es que el charlista se enfocó más en la recompilación y le quitó tiempo para hacer el enfoque de lo que es un ideal, ¿no? Porque ya me imagino que ideal es la primera charla que prepara para que ya se presente a un Cristo cuando viene la charla Cristo, Dios y Hombre. Y sería recomendable porque, ¿no? Tratar de disminuir de acortar la recopilación para así entrar en el enfoque ideal de la charla. Eso es lo que quería un poquito acotar, porque varias veces he trabajado como rector, como dirigente, y he visto un poquito esta falencia de que en la dinámica no hay la respuesta de lo que hizo el charlista, ¿no? Eso es lo que, no sé si estoy bien o estoy mal, ya me lo pueden rectificar. Gracias, hermanito. Muchas gracias, hermano Roberto. Hermano Nilton, por favor, ¿algún comentario? O hermano Ever, tal vez. No, pues sí, es verdad lo que dice Roberto, ¿no? Es verdad esto. En nuestro caso también, cuando revisábamos las dinámicas, veíamos que otras cositas contestaban, ¿no? Pero siempre es bueno también por eso un charlista tener en cuenta las dinámicas, de tal manera que durante el desarrollo de su charla también puede enfatizar precisamente en esos puntos, ¿no? Muy bien, preciso, hermano Roberto Portillo, por su aporte. Muchas gracias. Gracias, hermano Sí. Nilton, muchas gracias. ¿Me permite, Mauro? Sí, por favor, hermano Ever. Es importante decirle a Roberto que nosotros lo venimos diciendo durante todo este taller, ¿no? Que en este caso de las recopilaciones son breves, ¿no? Y se tienen que centrar para desarrollar el tema. Ya depende de ustedes que están siguiendo el taller, ¿no? Que seguramente serán rectores, dirigentes. El dirigente tiene esa misión, ¿no? De poder corregir, de orientar al hermano que está dando la charla para que luego no cometa ese error en la siguiente, ¿no? Por eso este es el fondo de retiro. Ahora, los hermanos que están escribiendo en el chat, que si vamos a compartir el video, los compartimos todas las charlas, ¿no? Seguramente han ingresado por primera vez. Todas las charlas se les comparten en los grupos, en los talleres que tenemos, en el grupo de taller que tenemos, del 1 al 6 se comparten. Y sí, como dijo Emanuel, recomendarles tener mucho cuidado, porque este material es para nosotros, solo para los retiristas. No lo pueden compartir a hermanos, inclusive siendo retiristas y que no están en el taller, ¿no? Son para ustedes, para que los tengan. Puede llegar a manos de otras personas que en vez de ayudar, pues pueden perjudicar esta misión. Muchas gracias, Ever. Muchas gracias, hermano. La hermana Iris León, por favor, o Elizabeth León. Abra su micro y pregunte, hermana, por favor. Ya, sí, estaba cerrado. Sí, hermanito, realmente agradecer por esta oportunidad, un buen momento para refrescarnos nosotros sobre este tema. Realmente la charla de ideal, como decía, el objetivo del hermano es recordar, creo yo, la necesidad que tenemos todos de tener un ideal en nuestra vida. Pero tenemos que dejar claro o diferenciar lo que son los falsos ideales del ideal verdadero que tenemos que seguir. Eso tiene que quedar, creo yo, claro, ¿verdad?, en nuestros hermanos, porque creo que todos, aun cuando no hayamos hecho retiro, creemos o pensamos que tenemos ideales, objetivos, metas en nuestras vidas. Pero en esta charla tenemos que dejar claro que muchas veces hemos luchado, hemos hecho todo lo posible, lo imposible por cumplir esos ideales,
pero que no han sido más que falsos ideales, ¿no? Y que el ideal verdadero es precisamente Cristo Jesús, a quien debemos de seguir, y que prácticamente este objetivo es el propósito tanto del retiro como en esta charla, ¿no? Que aceptemos a Cristo Jesús como el ideal de nuestra vida. Yo recuerdo que cuando la primera vez que di, yo misma me di cuenta cuando di esta charla de que había hablado del ideal, pero me había olvidado de hacer la diferencia con los falsos ideales. Y que realmente es muy importante que quede claro, pues, ¿no? De que esos ideales que hemos tenido hasta el momento de nuestro retiro no nos han ayudado en nada, ¿no? Y que muchas veces hemos luchado por cosas que no valen la pena, que al contrario nos han hecho daño, y hemos hecho cosas que no van realmente con la vida de un cristiano por lograr esos objetivos, esos ideales, pero que sin embargo este ideal es Cristo Jesús, que sí, que si seguimos, asumimos este ideal, realmente vamos a lograr lo que nosotros queremos, pero con una manera diferente, de la mano de Cristo Jesús, o como Dios quiere realmente, haciendo las cosas correctas. Y realmente esto, un poco para remarcarlo, y como que en las características, en el PDF ponías, hermanito, de que el ideal, una de las características es que nos enamora. Y de repente, no sé, la forma como se ha puesto, la característica creo que en el esquema es que tenemos que enamorarnos de nuestro ideal. Porque cuando uno se enamora, pues pierde la cabeza, hace todo por lograr y satisfacer a esa persona de quien se enamora, ¿no? Incluso aquí hacemos recordar que cuando nos hemos enamorado de alguien, hemos hecho todo lo posible por agradar a esa persona, pues ahora nos vamos a enamorar, tenemos que enamorarnos de Cristo Jesús, ¿no? Perder la cabeza por Él, para que de esta manera realmente, cuando es un ideal, cuando nos enamoramos, realmente vamos a tratar de agradar a esta persona, que en este caso pues es Cristo Jesús. O sea, más que no se enamore el ideal, es que nosotros tenemos que enamorarnos realmente de este ideal que vamos a asumir en nuestra vida, que es realmente Cristo Jesús. Esto realmente, hermanitos, realmente para mí es, como digo, refrescarme y muy, muy importante asumir, como dice el hermanito también, que errores que hemos venido cometiendo, para que, por ejemplo, ¿no? El recuento que se hace un poco al inicio, es cierto que acá en el ideal, el esquema nos pide que, digamos, tengamos que repetir desde la charla presentación, pero tenemos que hacerlo de la manera más breve, porque ya se nos ha dicho en todas las charlas anteriores, pues, de que tiene que centrarnos el mayor tiempo en el objetivo de la charla, en el cuerpo de la charla, para que de esta manera, pues, logremos que nuestros hermanos, cuando llegue la dinámica, estén claros, porque es cierto, yo también sufro cuando a veces soy catequista y regreso a la mesa a ver, digamos, la dinámica. A veces nuestros hermanos están, digamos, han distorsionado, no lo han entendido realmente el objetivo de la charla. Entonces, tenemos que centrarnos para dejar claro que todos salgan con la idea bien clara de cuál es el ideal que tenemos que asumir. Eso, hermanito, muchas gracias. Muchísimas gracias, hermana Eli, por el comentario. A ver, tenemos dos últimas preguntas, por favor, la hermana Daily Cáceres y Joaquín Valderrama. Con Daily comenzamos, por favor. Gracias, Mauro. Habla Luis Alarcón. Estoy compartiendo el celular con mi esposa David. Okay. Sí, en efecto, esta charla, como dijo, que una brillante exposición de Nilton, y lo que dijo el hermano Ever, esta charla tiene que también considerarse que está siendo dada a un auditorio donde es posible que en sala dentro de los invitados del Señor haya personas que ni conocen a Cristo, o de repente ateos, o de repente de otra religión, o de otros pensamientos. Entonces hay que considerar siempre esto y dejarlo bien sentado cuál es el ideal, porque después esto se refleja después en las dinámicas que recibimos cuando trabajamos en rectoría, ¿no? Ahí en las dinámicas a veces que se refleja el verdadero contenido de la charla, y considerar de que esta charla, que es la segunda charla del sábado,
vienen tomaditas de la mano con la charla del ideal, el deber y la voluntad para poder presentar al mismo Cristo, ¿no? El mismo Cristo Dios, al mismo Cristo hombre, ¿no? Y yo creo que esto tiene que, el ideal, la charla ideal tiene que estar bien puesta, centrarse en lo que es el verdadero ideal, la meta a la que tenemos que llegar. Gracias. Muchas gracias, hermano, no recuerdo el nombre, pero esposo de David. Gracias. Lucho Alarcón. Lucho Alarcón de Moquegua. Muy bien, gracias, Lucho. Sí, hermano Joaquín, por favor, abra su micro. ¿O necesita el hermano Ever hacer una aclaración también? Por favor, hermano Ever. Antes, no, que diga Joaquín y luego hago la última aclaración. Ok, ya está bien, gracias. Hermano Joaquín, entonces, por favor, abra su micro. Su micro, hermano Joaquín. Ok. Ya, mi hermano. Hermano, en una oportunidad que estuve dando esta charla, un hermano de la mesa me pregunta, hermano, ¿y cómo llego yo a un buen ideal o a un falso ideal? ¿No? Yo le di una respuesta, pero yo no quedé satisfecho yo mismo. Entonces, buscando un manualcito que se llama Creciendo en las Virtudes de Jesús, allí encontré una pista, ¿no? Que me decía, una motivación te lleva a una emoción, y una emoción te lleva a una pasión, y una pasión te lleva, ¿no? a un objetivo, y ese objetivo puede ser verdadero o puede ser falso, ¿no? Entonces, lo empecé a aplicar en mi vida, ¿no? Entonces, me empecé a motivar leyendo historia de santos. Leí, por ejemplo, la historia de Teresa de Calcuta. Y me emocionó mucho ver la vida que ella estuvo llevando, ¿no? Una persona sin ego. Y me apasionó, ¿no? Haciendo ahora yo lo que ella fue prodigando. Entonces, puedo decir, ¿no? Que cuando uno controla sus motivaciones, controla sus emociones, controla sus pasiones, puede llegar, ¿no? Puede llegar a un ideal o también puede llegar a un falso ideal cuando no lo sabe controlar. Eso quería acotar, hermano. Muchísimas gracias, hermano Joaquín. Bien, el hermano Ever quería hacer una pregunta, o perdón, un comentario final, pero antes del comentario, Ever, permíteme hacer solamente un énfasis. Ya el hermano Nilton lo ha dicho y en muchos de nosotros hemos escuchado en el retiro y hemos salido con un concepto importantísimo, ¿no? Que el ideal es vivir a Cristo, vivir en gracia, ¿no? Vivir en Cristo, seguir a Cristo. Entonces, es cierto, el ideal es Cristo Jesús, pero lo planteamos en una vida en gracia, ¿no? Vivir en la gracia, vivir la gracia. Entonces, ese énfasis es importante hacerlo, que creo que lo ha hecho el hermano Nilton, pero no hemos comentado nada de ese punto que es tan importante y tan relevante. Y nosotros salimos del retiro diciendo el ideal, vivir en la gracia del Señor, ¿no? Vivir en gracia o vivir la gracia también. Son diferentes formas de enfocarlo, pero importantísimo tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Adelante, hermano Ever. Sí, solamente me escribía este hermano al chat que expliquemos qué tiene que ver el animal con el hombre, ¿no? Bueno, primero, miren, esta afirmación que acaba de decir el hermano Nilton, que el hombre es y que dice en la charla es el animal racional, sabemos que es una frase, una afirmación de un filósofo, ¿no? Aristóteles, que hace esta. Lo hace se puede decir, en torno a un tema antropológico. Primero, que el hombre, claro, es un ser racional. O sea, el hombre, fíjense, el hombre tiene razón, el hombre es sociable y el hombre también tiene ética. Si nos damos cuenta, esta charla, ¿no es cierto? El ideal, yo lo uniría con la razón, la sociabilidad, que el hombre vive en una sociedad,
Lo uniría con el deber y la ética con la voluntad. Entonces, el hombre justamente se diferencia del animal porque tiene una inteligencia racional, tiene una inteligencia, ¿no? Y también el hombre se distingue. El animal vive en una manada, vive en un rebaño, como lo decía Nilton, ¿no? Imagínate el lugar donde estés para que pongas el ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, el hombre vive en una sociedad, convive con seres humanos racionales tal como él. Entonces, fíjense cómo se va diferenciando. Y por último, el animal actúa por un instinto, ¿no? Instinto. En cambio, el hombre, fíjense, va descubriendo poquito a poquito estas acciones que le motiva la ética, y este hombre es capaz de elevar esta inteligencia a la máxima expresión, que es, ¿cuál es la máxima expresión? Conocer a Jesucristo. Conocer a Jesucristo. Y este tema tanto de la razón, este tema de que el hombre es un ser sociable, de que el hombre es un ser ético, siempre están se puede decir, en un crecimiento, en un proceso. O sea, un niño nace sin ideas. Un niño nace sin ideas, no tiene una idea, ¿no? Pero va a tener una capacidad de adquirir estas ideas y luego va creciendo, conforme vaya creciendo, según su etapa, va desarrollando estos ideales hasta llegar y alcanzar lo que decían ustedes, este conocimiento o esta realización del ideal. Es un proceso, es un proceso. Por eso decía el hermano, ¿no? Es muy importante, decía, el hombre es un ser racional. O sea, racional no solamente quiere decir que hace actos racionales, ¿no? O sea, como el pensar, como el hablar, sino que también el hombre es un ser espiritual. Esto es muy importante. El hombre es un ser espiritual. Si solamente nos mueve la razón, el pensar y el hablar, estaríamos incompletos, porque nos movería el cuerpo. Entonces, esto que es el hombre, es un ser espiritual, es que nos mueve a alcanzar a esta plenitud, que es Dios, que es Jesucristo. Solamente eso, no sé si te aclaré el tema, hermano. Muy bien. Muchísimas gracias, hermano Eber. El tiempo se nos ha ido demasiado largo con las preguntas. Obviamente hay mucho más por contestar. Pueden realizar, por favor, sus preguntas a través de sus responsables de grupo para que ellos puedan también responderles en forma escrita. Muy bien, hermanos, muchísimas gracias. Vamos a hacer la oración final. Se ha vuelto a repetir el link para los que no han podido hacerlo todavía. Está en el chat el link para que puedan registrar su asistencia.